En esta oportunidad me presento, presentaremos 6 estrategias que ayudaron o contribuyeron a la reducción de la anemia infantil tanto en Perú como en otros países. Curso, Situación Alimentaria, Nutricional y Realidad Nacional, docente Luis Pavel Palomino Quispe, y los integrantes de la presentación de estos artículos y proyectos son Jennifer Rita Guerrero, Caterine Carmen Nicole, Anaí Chavarría Rodríguez, Eduardo Auriz Ramírez, Gonzalo López Polo y Luis Jair Guerrero Poral. A continuación mostraremos los 6 proyectos que se realizaron para combatir la anemia infantil. Antes de presentar los proyectos que se mostró para la erradicación de la anemia, daremos una breve introducción a qué es la anemia. La anemia es un trastorno de la salud pública significativo en muchas partes del mundo, incluido en el Perú. Esta se caracteriza por la disminución de los niveles de hemoglobina en la sangre, lo que puede llevar a una disminución de la capacidad de sangre para transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo. Esto puede resultar una serie de problemas de la salud como fatiga, debilidad, dificultad de concentración y afectar el desarrollo cognitivo y físico en los niños. A pesar de los esfuerzos del gobierno peruano para poder erradicar la anemia en el Perú, han sido en vano, ya que aunque se haya planeado estrategias y programas para combatir la anemia, tales sea como la suplementación de hierro, la promoción y alimentación balanceada, los resultados hasta esta fecha no han sido tan satisfactorios para poder erradicar la anemia así. La anemia puede estar relacionada con muchos factores. Esto puede incluir la dieta, la lactancia materna, entre otros. Estos factores pueden desembocar lo que es la anemia. Para ello se propone proyectos que puedan, que tengan la finalidad de poder erradicar la anemia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaísa Chavarría Rodríguez y hoy les voy a presentar un artículo científico que tiene nombre Elaboración y aceptabilidad del chococuye y efectos sobre los niveles de hemoglobina en preescolares, contexto del COVID-19 en el distrito de Pilcomayo. Los bajos niveles de hemoglobina en un niño por lo general se traducen en anemia ferropénica. Este es un problema de salud pública severa. Según la OMS, en un promedio de 4 de cada 10 niños la padecen en el Perú. Por ello se encuentra como objetivo prioritario de intervención multisectorial en el MINSA, MIDIS y primer programa presupuestal articulado nutricional en el MEF, porque afecta principalmente a niños quienes se encuentran en proceso de crecimiento y desarrollo acelerado, como también de las gestantes ya que el requerimiento de hierro es más elevado. Según ENDES, la anemia en niños de 6 a 59 meses afecta más en el área rural en un 35,7%. Según un indicador de resultado de DIRESA, Junín para el 2020 registra 49,2%. En el distrito de Pilcomayo, la anemia se encuentra en el cuarto lugar dentro de las 10 primeras causas de morbilidad. La proporción alcanza 62,5% en este distrito. La presente investigación permitió la elaboración de un producto denominado chococuye, así que hablaremos sobre sus dos ingredientes principales, que es la sangre de cuy y el cacao. Como vemos, la carne de cuy contiene un 19% de proteína, mientras que la sangre contiene un 21,64%. El hierro en la carne de cuy en solo en 100 gramos de alimento contiene 1,9 miligramos, mientras que el hierro en lo que es la sangrecita de cuy contiene 10,52 miligramos en solo en 100 gramos de alimento. El cacao, también conocido como alimento de los dioses, es un alimento saludable. La pasta de cacao contiene múltiples beneficios. Una de ellas es que contiene antioxidantes naturales, es un relajante natural, sirve como estimulante también y regula el metabolismo hormonal y también contiene distintos minerales. Este producto, la barra de chococuye, en solo 100 gramos puede contener un porcentaje de proteína 13,68%, en hierro 1,58 miligramos, calcio 18,03 miligramos y zinc 1,59 miligramos. Este producto contiene un 80% de proteína requerida y un 67% de hierro requerido. El costo directo e indirecto del chococuye. El costo igual a 63 barras de 20 gramos cada uno costaría 28 soles con 50 céntimos. Solo nos costaría por barra de 20 gramos 50 céntimos la unidad. El estudio fue de tipo experimental longitudinal prospectivo. La muestra estuvo conformada por 40 niños preescolares y se empleó la muestra aleatoria simple conformando dos grupos de niños preescolares.
El primer grupo fue de 20 niños que consumieron chococuy a base de sangrecita de cuy y cacao, que conforman el grupo experimental. El otro grupo fue también de 20 niños que consumieron sulfato ferroso, que conforman el grupo control. En el grupo experimental, la administración de este producto fue en 2 trozos rectangulares de 10 gramos por un periodo de 6 semanas. Como vemos en la tabla 16, el rango de incremento de niveles de hemoglobina en el grupo experimental en la mayoría fue de un 30%, mientras que en el grupo control solo 2 niños obtuvieron un 10%. En la figura se muestra la diferencia respecto a la variación de los niveles de hemoglobina inicial y final de los grupos experimental y control, visualizando claramente los niveles de hemoglobina del grupo experimental, la cual resalta la diferencia de incremento de hemoglobina por encima de 11 gramos por decilitro y 13 gramos por decilitro, respecto al valor inicial encontrado, lo que no ocurre en las líneas del grupo control, en la que no resalta variación entre las líneas el valor inicial respecto del final. En conclusión, luego de la construcción de las hipótesis, el chococuye es aceptable para el consumo y efectivo para mejorar los niveles de hemoglobina en preescolares en el contexto del COVID-19 en el distrito de Pilcomayo. Hola, buenas, mi nombre es Gonzalo López Polo y hoy voy a hablar del artículo científico Impacto de un programa educativo incluyendo un pan fortificado para reducir los niveles de anemia en niños escolares, de Yocaira, Puno, Perú. Voy a hacer una pequeña introducción, que es: la anemia por deficiencia de hierro es un problema de salud pública en el Perú que afecta el desarrollo físico y cognitivo de los niños. En Puno, el 72.3% de los niños entre 1 a 5 años de edad tienen anemia. Y este artículo científico menciona una estrategia para combatir la anemia, y es fortificar alimentos con el consumo diario de hierro. El objetivo del estudio fue implementar un programa educativo con provisiones de pan fortificado a escolares para reducir su anemia. Objetivos. Para empezar, el programa se llama Programa Niños Felices sin Anemia. Es un programa educativo implementado en una escuela pública de Yocaira, Puno. Entre junio y diciembre del 2017, el objetivo fue reducir los niveles de anemia infantil a través de diversas intervenciones, como son educación a los padres sobre la anemia ferropénica, desparasitación en los niños, provisión del agua segura en la escuela, pero el más importante de todos, que es entrega de pan fortificado con harina de quinoa y habas durante 4 meses. En la tabla de la izquierda podemos ver los ingredientes del pan fortificado, y en la tabla de la derecha podemos ver cómo se distribuyó desde los meses de junio y diciembre de 2017, que fueron 6 meses. En el primer mes se hicieron las mediciones de hemoglobinas iniciales y los cuestionarios de los padres para saber cuánto sabían sobre la anemia. Luego del mes 2 al 5 se les entregó el pan fortificado con harina, los tratamientos, fuentes de hierro, se les enseñó a los padres todo eso. Y en el mes 6 se hizo otra medición de hemoglobina y la aplicación del cuestionario de conocimientos a los padres para ver cuánto conocimiento había adquirido. Metodología. Como ya le había dicho, se hicieron mediciones pre y post intervención, y la muestra fue de 44 niños de 6 a 12 años que recibieron pan con 10% de harina de quinoa y habas durante 4 meses. También como dije, también se midió la hemoglobina al inicio y al fin del programa, y también a los padres que se evaluaron fueron 25 padres. Se evaluó sobre el conocimiento de la anemia antes y después. Resultados. En promedio, la hemoglobina aumentó significativamente de 11.69 a 12.19 gramos por decilitro después de las intervenciones. La anemia leve se redujo de 25.5 a 2.3%, y la moderada del 18.6 al 7% al final del programa. El conocimiento de los padres sobre la anemia también mejoró significativamente, según las pruebas realizadas. Conclusiones. Para no ser tan largas las conclusiones, el programa educativo con pan fortificado redujo los niveles de anemia leve y moderada en las escuelas. También incrementó significativamente el conocimiento de los padres sobre la enfermedad. Y el estudio demuestra que estrategias integrales de educación y alimentación pueden disminuir la prevalencia de anemia infantil en zonas andinas. Ahora pasaremos a mencionar acerca del proyecto 3, que consiste en Fierritas, una estrategia para la prevención de la anemia por deficiencia nutricional de hierro. A continuación le explicaré en qué consiste esta estrategia preventiva. Las características que va a presentar este proyecto de Fierritas es que la composición nutricional de este producto Fierritas va a ser en que un sobre de 1 gramo
dosis diaria de ferritas va a estar compuesto por hierro, 12,5 miligramos de hierro elemental. Asimismo, contendrá vitamina A, 300 de retinol y asimismo también contendrá lo que es zinc, 5 miligramos de gluconato de zinc. Al utilizar esta tecnología de formulación de fierritas, es un producto sin sabor que no necesita cocción y que por ser estable a altas temperaturas puede ser incorporado en las distintas comidas o papillas para los infantes. La población objetivo a las personas que va dedicado este proyecto de fierritas es para los niños y niñas de 6 a 24 meses con cobertura pública de salud, que tengan indicación de suplementación con sulfato ferroso y que al momento de la consulta no presente adherencia terapéutica a una suplementación. Ahora, indicación para la complementación y forma de uso. La ingesta implica mezclar la totalidad del contenido de sobre con una pequeña porción de alimento complementario. Esto puede ser ofrecido primero al niño antes de continuar con el resto del plato, para garantizar el consumo total del complemento nutricional. La administración de ferritas no debe de interferir con la lactancia, puesto que este debe ser agregado a las preparaciones ofrecidas en la alimentación complementaria a partir de los 6 meses. Estrategia de administración de fierritas según la edad. Por ejemplo, tenemos de 6 a 12 meses, tenemos de 6 a 18 meses y 18 a 24 meses. Primero se va a iniciar el primer ciclo en la complementación, luego segundo ciclo que va a correr de 12 a 18 meses, el tercer ciclo de complementación que es de 18 a 24 meses. Este rango de tiempo es lo que se va a dar a la suplementación de fierritas. Ahora mostraremos ciclos de administración de fierritas según edad de inicio de primer ciclo. Por ejemplo, cuando hablamos de primer ciclo, edad de inicio de primer ciclo sería de 6 meses, edad de segundo ciclo sería 12 meses y de tercer ciclo 18 meses, así sucesivamente. 7 meses, 13 meses, como vemos la diferencia es de un mes. De primer ciclo a segundo ciclo como a tercer ciclo la diferencia va a ser de un mes hasta terminar en los 24 meses. Conclusiones. Este proyecto de fierritas se realizó en el país de Argentina, ya que Argentina hoy cuenta con una nueva estrategia para la prevención de la anemia en menores de 2 años. Momento en el cual la prevalencia de esta condición es muy elevada debido a la alta demanda fisiológica de hierro en esta etapa. Se espera otras estrategias sanitarias como la ligadura oportuna del cordón o la práctica de la lactancia exclusiva deberían generar cambios epidemiológicos a medida que avanza la implementación de esta estrategia. Los niveles centrales de las provincias y de cada uno de los miembros pongan en marcha las herramientas necesarias para poder garantizar el pleno acceso a fierritas y poder lograr el objetivo que es el poder combatir la anemia infantil. Buenas, soy Eduardo Abril Ramírez. Bueno, hoy voy a hablarles sobre este artículo científico que tiene como título Epidemiología de la anemia en adultos, estudio observacional de base de población. Bueno, hablando un poco de este artículo, nos habla sobre que la anemia es un problema de salud que afecta a una gran cantidad de personas en todo el mundo. No solo tiene un impacto negativo en la evolución de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y trastornos cardiovasculares, sino que también se asocia con un mayor riesgo de muerte. Esto se debe tanto a las causas directas de la anemia como al impacto en los tejidos debido a la disminución de suministro de oxígeno. Según las estadísticas, aproximadamente 1.620 millones de personas padecen anemia en todo el mundo. En el 2010, la
anemia representó 68,3 millones de años vividos con discapacidad y constituyó el 9% de la carga total de discapacidad a nivel global. En España, la prevalencia de anemia se sitúa entre el 5 y el 10%, superando ligeramente la media de Europa Occidental, que fue el 4,8%. Estos datos demuestran la importancia de abordar este problema de salud de manera efectiva. Bueno, a los objetivos. Los objetivos de este artículo son obtener datos sobre la prevalencia de anemia y analizar las características de las personas afectadas, evaluar el impacto en el sistema de salud y identificar las causas subyacentes. Unos cuantos objetivos sería determinar prevalencia de anemia en las poblaciones del territorio de Barcelona, analizar las características definitorias de los individuos que presentan anemia, evaluar el impacto de la anemia en el sistema sanitario y identificar las causas subyacentes de la anemia en la población estudiada. Bueno, un poco de la metodología de este artículo es que este artículo utiliza una metodología de estudio observacional descriptivo en base a una población, ya que su objetivo es establecer determinadas valencias de la anemia en características del individuo que la padecen. Bueno, también el diseño del estudio, extracción de datos, variables analizadas y análisis de datos. Bueno, sus resultados de este artículo son la prevalencia de la anemia. Bueno, la prevalencia de anemia en el estudio fue del 3,78%. Otro resultado es el grupo de mayor prevalencia, características de los pacientes y metodología utilizada. El estudio se basó en los resultados de análisis de sangre de la población atendida en los centros de atención primarios. Esto permite evitar el infrarregistro de las historias clínicas y obtener una aproximación más realista de la prevalencia de la anemia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Jair Guerrero Polar. En este caso hablaré sobre un artículo científico, el número 5, llamado Educación alimentaria como estrategia para la reducción de la anemia en 8 regiones del Perú. Una breve introducción. En el Perú, aunque se observa una disminución de la anemia del 3,4% en el año 2019 con relación al 2018, la prevalencia continúa desde hace más de una década, una cifra que la califican como un problema severo de salud pública, pues afecta a un problema de 620.000 niños a nivel nacional. La prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 36 meses es más alta en las zonas rurales y en la sierra. A pesar de que Lima Metropolitana tiene una de las prevalencias más bajas del país, 3 de cada 10 niños presentan anemia. En este caso, el objetivo principal sería evaluar si la estrategia en educación alimentaria permite una reducción de la anemia en los niños de 6 a 35 meses. Metodología. Estudio retrospectivo, en el que se aplicó una estrategia de educación alimentaria para la reducción de la anemia, con evaluación pretest y prosttest. La educación alimentaria incluye componentes educativos, comunicacionales y tecnológicos. Se analizaron los datos correspondientes a las réplicas de educación alimentaria en 8 regiones del Perú, de quienes cumplieron una frecuencia de 2 veces por semana durante 2 meses. El reclutamiento de padres, madres o cuidadores 350 estuvieron dirigidos a quienes tenían niños de 6 a 35 meses, usuarios de un establecimiento de salud y con un diagnóstico de anemia utilizando como indicador la hemoglobina del niño al inicio y al final de la educación alimentaria. Resultados. El mayor porcentaje de niños se encuentra en el rango de 12 a 23 meses. El promedio general del diferencial de hemoglobina, evaluación final a la evaluación inicial, fue de 1,07 de hemoglobina más 0,80 de hemoglobina y se
y se observó que el incremento era mayor mientras más alto era el nivel de anemia. Me presento, mi nombre es Caterine y yo les voy a hablar acerca de este artículo que presenta los efectos de la ingesta de galletas con sangre de bovina en niños con anemia, ¿no? En este caso. Bueno, el objetivo es evaluar el efecto de la ingesta de estas galletas fortificadas con sangre de bovina en niños con niveles de hemoglobina bajos, ¿no? Que presentan anemia. La metodología de esto va a ser un estudio cuasi experimental con un grupo experimental de control en la zona rural del distrito de San Andrés de Tupicocha, en Huarochirí, Lima, Perú, desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre del 2018. Bien, el estudio se dio en una población de 46 niños de la edad de 3 a 5 años de edad, en los cuales 15 de ellos presentaron una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, quienes conformaron el grupo experimental, y los otros niños, que fueron 17, presentaron una hemoglobina mayor a 11 gramos por decilitro, que conformaron el grupo. Dentro de los resultados de ese artículo presentó que como vemos en la tabla, se ven las características sociales del grupo experimental y de control, ¿no? En este caso le hicieron un estudio a los padres y a las mamás, ¿no? Viendo también cuál era su economía y cuántas personas vivían y cuánto es que era su gasto mensual, ¿no? Vemos que mencionan que su gasto mensual era de 800 soles, que aproximadamente vivían entre 4 a 6 personas y en el cual medían el nivel de estudio de sus padres, ¿no? Y en este caso que vemos que también se caracterizó por ser mayormente del sexo masculino, ¿no? En este caso la población de estudio de niños de 4 a 5 años de edad. También vemos el análisis estadístico que muestra que no hubo diferencias entre las características sociales, ya que tanto el grupo control y el grupo experimental tienen condiciones similares, ¿no? Lo que sí vemos en las edades, que menciona que de las edades del grupo experimental fue de 1 a 4 años, y mientras que el grupo de control fue de 5 años, ¿no? En este caso hay diferencias estadísticas. Ahora vamos a ver los valores estimados de hemoglobina tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. Vemos que las concentraciones de hemoglobina en sangre del grupo experimental ingresó en un inicio con 10,4 gramos por decilitro, ¿no? Y el grupo de control se encontró con una hemoglobina de 11,7 gramos por decilitro, ¿no? Que no presentaban anemia principalmente. Vemos que después de 12 meses de consumir nuestra galleta fortificada con hierro hemínico, se observó que el grupo experimental incrementó sus niveles de hemoglobina en sangre a 1,2 gramos por decilitro, siendo un promedio final de 11,6 gramos por decilitro, en el cual ya se consideraban que ya no presentaban anemia, mientras que el grupo de control vemos que observó un incremento de 0,5 gramos por decilitro y el promedio fue de 12,1 gramos por decilitro. Como conclusiones tenemos que la ingesta fortificada de sangre bovina incrementó los niveles de hemoglobina en sangre en esta población, así también que el consumo de sangre bovina atomizada en las preparaciones de estas galletas ayudó a incrementar los niveles de hemoglobina en sangre de estos niños, y además que se tuvo una aceptabilidad en los niños de esta zona, en esta zona rural. También que, bueno, esta investigación es un punto de partida, ¿no? Que va a ayudar a poder implementar de acciones que promuevan el consumo de hierro biológico a través de la sangre bovina atomizada, ¿no? Y vemos que no necesariamente es a través de galletas, sino pueden ser a través de otras formas y otras alternativas de consumo. Gracias.